Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de historia donde, les recuerdo que por favor se suscriban a este canal y le den like a la página de Facebook que está apareciendo en pantalla, ¿sí? No tengo para arreglar el problema de luz, hace mucho frío, yo, les recomiendo que para esto, por favor, enciendan la estufita, ¿sí? Y, o bien, busquen un chocolatito caliente, un poquito de agua. Y el tazón de siempre. La que tiene el logo de historiador histórico. Ah, no, lo que pasa es que esa es de utilería. Esta es para tomar cositas. Bueno, para introducirlos rápidamente. Hacia el año 1830 los conservadores, que también eran conocidos como pelucones, eran cercanos a los rasgos existentes en la colonia a nivel político-administrativo. Llegan al poder, instauraron la república en ese año. Y esa república que instauraron se caracteriza por dos pilares: el progreso y el orden. En el video anterior nosotros vimos cuál era el progreso, ahora nos toca ver cuál es el orden. El orden se refiere a una organización política con sustento legal que permite el desarrollo material necesario y sustituye a la herencia colonial, aunque vamos a ver que en la práctica no quiere con ella, sino que recoge elementos que pertenecían a ella. La diferencia está en que los resquicios legales, liberales que hay, son mayores porque con esto se va demostrando que van calando un poco estos resquicios legales. Y esto tiene que ver porque básicamente el liberalismo va calando cada vez más en la sociedad a medida que va pasando el siglo XX. Y este no es un fenómeno que solo pasa en Chile o en Latinoamérica, es un fenómeno que pasa a nivel mundial, o por lo menos a nivel occidental, porque a nivel mundial es muy exagerado. En Oriente esto no tiene ninguna repercusión de nada. Bueno, este orden fue creado por Diego Portales, porque él fue el que lo creó, lo cocinó, lo confeccionó, como quieran llamarle, y es por esa razón que se conoce como Orden Portaliano. ¿Por qué? Porque lo hizo Diego Portales, No tiene ninguna explicación científica ni nada. Diego Portales, en este momento, hacia 1830 y hasta el día de su muerte, 1837, es el líder, es la cabeza de los conservadores en Chile. Es como el líder natural, ¿ya? Esto es por tener varios apoyos militares y políticos durante la Guerra Civil de 1829, que se resuelve con la batalla de Lircay, el año 1830. Y antes de que él se colocase a la cabeza de los conservadores, el líder natural de ellos era Bernardo O'Higgins. Es decir, Portales desplazó la figura de O'Higgins como líder de los conservadores. La idea de orden que tenía Portales se puede reflejar en la siguiente cita, y se las voy a leer. Chile no posee la virtud republicana que, desde Montesquieu y la Revolución Francesa, afirmaban ser indispensables para un sistema democrático. Por ende, la democracia debe ser postergada, gobernando autoritariamente, con celo al bien público, con hombres capaces de entenderlo y realizarlo. Y esto no solo lo afirmaba para la realidad chilena, sino que para toda la realidad de América Latina. Eso es lo importante, porque estos países también tuvieron su propio desarrollo de independencia, eran colonia española, se independizaron de España, con excepción de Portugal obviamente, se independizaron de España, tuvieron sus procesos independentistas que pueden haber sido empezado antes o después que el chileno, y su duración puede haber sido mayor o menor que el proceso independentista chileno. Eso que no se le olvide. Y esto ¿saben por qué lo afirmaba en el caso de Chile? Porque el decenio 1820, que fue el de los ensayos constitucionales, que algunos le llaman anarquía, había sido un fracaso por todos los intentos constitucionales que se derribaron en esa época. En este orden se destaca que hay algunos que mandan por el resto. Y ¿quiénes son los que mandan? La aristocracia. La aristocracia, que es dueña de los latifundios, siendo aquellos hombres capaces, según Portales, que aludía en la cita a todo esto, ¿ya? De aquí que este orden es completamente excluyente. ¿Y saben cuál puede ser un buen ejemplo de cómo se dibujaba el país según esta mirada conservadora? Diego Barros Arana.
que la historia que escribió. Fue muy larga. El orden portaliano se implantó, se plasmó, esa es la palabra. Se plasmó concretamente en la Constitución de 1833 y posee algunos detalles importantes que conviene revisar. El tono autoritario de este orden queda plasmado en lo que duraba el mandato presidencial, sumado al hecho de que el presidente tenía poderes especiales, que podía aplicar cuando estimase conveniente. El orden portaliano era centralizado, el poder estaba en manos del presidente, y de ahí delegándose a las diversas autoridades provinciales o locales que dependían de este. El intendente era clave por ser el nexo entre el presidente y las demás autoridades. Además, el intendente posee atribuciones como ser el jefe de policía de facto en las provincias o también ser el encargado de gestionar las elecciones presidenciales y parlamentarias. El sufragio en las elecciones era censitario y al ser asequible solo para la aristocracia y la clase media, compuesta por artesanos urbanos y funcionarios públicos en su mayoría. Las elecciones, al estar a cargo de los intendentes y por ende de representantes del gobierno en las provincias, eran intervenidas por este, y al no haber controles claros de los resultados como hoy, los vicios como sobornos, suplantación de votos o superga, o también suplantación de votantes, intimidación física y amenazas de despido a funcionarios entre otros, se dan con bastante frecuencia. El Congreso tiene un poder mínimo para intervenir al Ejecutivo, que se traduce en las únicas iniciativas donde podía imponerse. También dentro de este orden portaliano se contempla la existencia de las milicias o guardias urbanas, como contraposición al ejército que era liberal en su mayoría, con excepción en el sur. Acuérdense que desde la independencia el ejército, tanto en el norte, más que nada en la zona centro y menor grado en el norte, apoyaba la causa independentista, que después se convirtieron en los liberales, y en el sur, hacia las Biobío, la frontera que había con los mapuches, era realista. Por lo tanto, después pasaron a ser conservadores. En las elecciones que se realizaban, los votos de los últimos de las tropas de estas milicias eran cuidadas por los oficiales, que los manipulaban a su antojo. Ellos veían qué votos entregaban, qué votos no entregaban, ¿entiendes? Y eso ya es manipulación de votos indebida. O sea, al día de hoy hacerlo sería una aberración y sería ilegal. Y también, las milicias se aseguraban de que los trabajadores permanecieran en sus puestos de trabajo, en el campo y en las minas, que no se arrancaran de ellos. Pero nosotros ya vimos un ejemplo donde en el video anterior eso no era posible porque no existían las suficientes tropas de milicia para poder cumplir con esa tarea. Mira, la Iglesia Católica establece estrechos lazos de estabilidad sociales y políticos a cambio de que se le permitiera ejercer el derecho a patronato que tenían desde la colonia, con la corona española. Ergo, lo que planteaba la Iglesia Católica era combatir el anticlericalismo que venía del pensamiento liberal, esto de hacer el Estado laico, las instituciones laicas, la sociedad laica, libertad de culto, fuera de toda raigambre católica, religiosa de todo tipo, ya. Además de los valores que trataba de inculcar la Iglesia, en el orden portaliano también pretendió irrigar un sentimiento nacionalista a las masas populares. ¿Por qué? Porque así las podía hacer más dóciles y podía incluirlas dentro de este orden solamente de manera utilitaria. ¿Ya? O sea que cuando sean útiles son incorporadas. Cuando sean útiles son incorporadas y cuando no quedan afuerita. Chao, váyanse. Y sí, hay perros ladrando. ¿Cómo se irriga este sentimiento nacional? A través de los signos patrios, el himno nacional, el escudo, la bandera, celebraciones de festividades como el 18 de septiembre, que por cierto, eso en desmedro de otras fechas que eran importantes para, por ejemplo, para lo que podría ser la patria chilena.
¿Como cuáles? Como era el 5 de abril, que era la batalla de Maipú, como era el 12 de febrero, que era la batalla de Chacabuco. Batallas decisivas en el proceso independentista, que en algún momento se celebraron, obviamente, después de que se ganaron esas batallas. Esas fechas se fueron anulando, no se celebraron más. ¿Y por qué no se celebraron más? Bueno, eso fue lisa y llanamente porque, claro, lo que se quería resaltar este sentimiento nacionalista, pero en base a fechas que no fuesen tan significativas para esa misma patria. Por eso se toma la fecha del 18 de septiembre, que es la fecha de la primera junta, de la Junta Nacional de Gobierno que se instaura en Chile cuando se enteran del cautiverio de Fernando VII por Napoleón Bonaparte en España. Fue 2 años antes, pero en Chile se enteraron 2 años. Las colonias parece que 2 años después se enteraron de la noticia. Y en Chile fue más o menos hacia esa época. Otra forma de hacerlo, bueno, y claro, ¿qué importancia tiene el 18 de septiembre? Aparte de que sea un día feriado, que sean las fiestas patrias, fue que desde ese día los presidentes iban a asumir sus cargos, iban a tener que traspasarle el mando a su sucesor, iba a ser ese día, traspasó la banda, no sé, en esa época, que se hacía la piecha de O'Higgins, en fin. Y también ese día, bueno, al día siguiente iban a ser el Día de las Glorias del Ejército, iba a haber una marcha, lo que después se termina conociendo como la Parada Militar, que bueno, no empezó siendo la elíptica del Parque O'Higgins, obviamente, empezó siendo por ciertas calles del barrio, por República, por ahí, porque antes estaba la escuela militar, estaba Manuel Rodríguez, no me acuerdo a qué altura, donde hoy día está el Museo Histórico Militar, y ahí antes estaba la escuela militar, y ahí más o menos partía la marcha. Eso para que sepan. También se resaltó este sentimiento patrio con resaltar batallas importantes, no hacer las celebraciones de días importantes, pero sí recordarse de ellas. Por ejemplo, la batalla de Yungay, que desde entonces ese sentimiento nacionalista comienza como a mojar, a permear las masas populares. Le hacen creer que este es Chile, que en las guerras Chile pelea, nosotros somos chilenos, peleamos por Chile, para defender la patria. Que si se fijan es como esa cuestión que tienen un poco los gringos de que todo lo hacen por la bandera, la patria, la paz mundial, ya, es como más o menos ese rollo. Y eso estuvo muy presente en lo que fue la Guerra del Pacífico. Bueno, este orden también se caracterizó porque intentó espiar y perseguir a quienes fueran los opositores. ¿Quién eran los opositores? Los liberales. Los perseguían, los espiaban, los agarraban, en algunos casos los mataban. Les doy un ejemplo, la Sociedad de la Igualdad. Era clandestina, se tenían que andar arrancando, escondiendo, más porque no existía todavía la libertad de reunión, la libertad de asociación. Entonces era algo clandestino, si los pillaban los encarcelaban, si los pillaban algunos los sancionaban, les pegaban azotes, les pegaban palos, ese tipo de cosas. También, bueno, por lo que habíamos mencionado antes, para perseguir a todos los trabajadores que se arrancaban en las minas, para evitar que todos robaran minerales de las faenas. ¿Y esto por qué se hizo? Porque bueno, en la colonia estos castigos como el palo, los lazos, ya existían. Pero el problema es que la disciplina social en la colonia era muy relajada, porque había un desorden tan grande, primero porque habían discrepancias entre lo que decía, por ejemplo, la corona, la metrópoli, con la periferia, que sería la colonia. Había una discrepancia, habían cosas que los encomenderos no querían cumplir, sobre todo si eran de dinero, sobre todo si eran leyes, todo lo que los perjudicara económicamente no lo quería cumplir. Después lo mismo pasaba con los militares, sobre todo los que hacían malocas, si les quitaban las malocas no te iban a cumplir, en fin, había un montón de problemas en ese sentido. Esto se dijo en cierto video anterior que por aquí va a aparecer el link para que ustedes lo puedan revisar mejor, ya si les queda alguna duda. Bueno, y para ir terminando, el orden porteliano recoge elementos coloniales basados en el autoritarismo y en el centralismo. O sea, a esto quiero llegar. ¿Ya? Supuestamente rompía con la colonia, pero sigue agarrando estos elementos que vienen de la colonia. El orden colonial era bastante centralizado. La monarquía absoluta era centralizada en España. Se endureció la disciplina social en las masas populares,
para así lograr que trabajen sin que se escapen. Este orden favorecía a la aristocracia, quienes eran los dueños de la riqueza. Después ya vimos en el video anterior que a medida de que se iba generando este progreso, este país exportador de materias primas, después no solamente iba a ser la aristocracia, sino que también se iba a dar una oligarquía compuesta por ellos, por los terratenientes, los latifundistas, por los dueños de las minas, que empezaron a ganar más dinero que ellos, los exportadores, bueno, esos exportadores de materias primas, las entidades financieras que se crearon, las entidades bancarias, todo lo relacionado con la exportación. Ellos iban a ser los nuevos empresarios de esa calaña. Este orden, ¿saben por qué era centralista? Porque desde entonces se intentó inhibir toda iniciativa provincial, lo que hoy día sería regional. Desde entonces Chile es centralizado, desde entonces Santiago es Chile, desde entonces las regiones, que en ese entonces eran provincias, se le llamaban provincia, pesaban nada, no le importaban nada. Primero tenían que pasar por Santiago y si Santiago le parecía bien, Santiago decía que se aprobaban o se vetaba. Desde entonces, desde este orden portaliano, ¿ya? Claro, esto también lo dijimos en el video anterior, lo repito ahora, se desincentivó toda iniciativa de industria. Las pequeñas industrias que se lograron fueron por extranjeros, europeos que venían acá, pero ningún chileno intentó hacer una industria. Si lo intentó, no pudo, porque la economía estaba muy enfocada en ser un país exportador de materias primas, y los que exportaban materias primas eran los que tenían la riqueza. Entonces no iban a permitir que un nuevo foco de riqueza que cercenara el suyo se abriera. ¿Ah? Por eso Chile nunca desarrolló industria, porque desde esta época nunca se permitió. Y ya hubo un momento que... Bueno, esto no se logró realmente hasta el siglo XX, con la industrialización sustitutiva de importaciones que se dio después de la crisis de 1929, pero eso lo vamos a ver más adelante, mucho más adelante, ¿eh? Y bueno, los elementos liberales iban a ir en aumento, donde pueden generar considerables reformas para la Constitución de 1833 que implementa el orden portaliano. Y eso es algo que vamos a apreciar en el video siguiente. Este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós.